preparados para iniciar el estudio de las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar estudiando las tres funciones trigonométricas simples, que se denominan seno, coseno y tangente. Recuerden, seno, coseno y tangente son las funciones simples del triángulo rectángulo. Vamos a comenzar con la función del seno. ¿Cómo hallar el seno de un ángulo? Miremos la siguiente explicación para comprender mejor el tema. ¿Cómo encontrar la función de seno? En un triángulo rectángulo podemos encontrar el seno dividiendo el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si por ejemplo el ángulo beta, queremos saber cuál es el seno, medimos el cateto opuesto, en este caso que mida 3, y medimos la hipotenusa, que mida en este caso 5. Dividimos entonces el cateto opuesto, que es igual a 3, lo dividimos entre 5, que es el valor de la hipotenusa. Si hacemos la operación, nos da 0,6. Quiere decir que el seno de este ángulo es 0,6. De esa manera se halla el seno de un ángulo. Miremos la otra función, la función del coseno. ¿Cómo hallar el coseno de un ángulo? Veamos. ¿Cómo encontrar el coseno de un ángulo? Para hallar el coseno de un ángulo es muy simple. Basta con dividir la medida del cateto adyacente, este que subrayamos, sobre la hipotenusa. Muy sencillo. Supongamos que el cateto opuesto mide 3, que la hipotenusa mide 5 y que este cateto adyacente mide 4. Entonces el coseno es 4 dividido 5, o sea, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso nos da 0,8. Así de sencillo se encuentra el coseno en un ángulo. Repasemos entonces. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Veamos cómo se saca la tangente. Miren, la función de la tangente es muy sencilla también. Tenemos el triángulo rectángulo, necesitamos saber cuál es la tangente de este ángulo. Basta con medir el cateto opuesto y dividirlo con el cateto adyacente y ya está. Ahí está la función de la tangente. Recordemos, para hallar la tangente, si por ejemplo el cateto opuesto mide 4, el cateto adyacente mide en este caso 5, entonces basta con dividir 4, que es el cateto opuesto, sobre 5, que es el cateto adyacente. Esto nos daría 0,8, que es entonces
el valor de la tangente. Vale la pena que recordemos cómo se encuentra el seno, el coseno y la tangente. Ojo, si no ha tomado nota, es bueno que tome nota. ¿Cómo se encuentra el seno? El seno se encuentra dividiendo la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, sobre la medida de la hipotenusa. Así se encuentra el seno. ¿Cómo encontramos el coseno? Medimos el cateto adyacente, que ustedes ya saben cuál es el cateto adyacente, y esa medida la dividimos con la medida de la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Así se encuentra el coseno. ¿Y cómo encontramos la tangente? Ojo, medimos el cateto opuesto, medimos el cateto adyacente y simplemente dividimos el valor del cateto opuesto con el valor del cateto adyacente. Tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya saben ustedes entonces cuáles son las funciones trigonométricas simples. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando también, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso de qué? ¿Estudiar tanto para qué? Esto realmente tiene unas aplicaciones bastante importantes en la vida cotidiana. Miremos para qué pueden servir estas funciones trigonométricas. El seno, por ejemplo. Miremos. ¿Para qué puede servir la función seno? Recuerden ustedes lo que es el plano cartesiano, que es como una crucecita, con el eje de las X y el eje de las Y. Vamos a coger un transportador o graduador, como lo estamos mostrando en la figura, y empecemos a señalar ángulos de 15 grados, así como lo estamos haciendo en el ejercicio. Si no alcanzan a terminar el ejercicio, al menos observan cómo hacerlo y enseguida pues daremos el tiempo suficiente para que lo hagan. Cuando hayamos hecho estas figuras, vamos a trazar líneas perpendiculares desde el borde de la línea hasta la línea horizontal, así como lo estamos mostrando en la figura. De esta manera estamos formando triángulos. Triángulos, rectángulos. Una vez hayamos hecho todos estos triángulos rectángulos, hagamos una tablita parecida a esta. En un cajón colocamos ángulo, en el otro el opuesto, en el otro la hipotenusa y en este el opuesto sobre la hipotenusa. Miremos este triángulo. Este triángulo mide 0 grados, ¿sí o no? Porque el cateto opuesto mide 0 grados y la hipotenusa, en este caso, pues mide 4 unidades. Si yo divido 0 sobre 4, pues me da 0. Veamos este otro triángulo. Este triángulo que estamos señalando con líneas rojas. Ponemos el graduador o transportador, verificamos este ángulo, nos damos cuenta que mide 15 grados. Medimos este lado, mide 1, que es el cateto opuesto. Medimos este lado, que es la hipotenusa, mide 4. Dividimos entonces 1 entre 4 y esto nos da 0,25. Hacemos lo mismo con este otro triángulo. Tomamos el transportador, verificamos el ángulo, vemos que nos da 30 grados, entonces colocamos 30 grados, cogemos la regla y medimos este lado, en este caso nos da 2, medimos la hipotenusa que nos da 4, dividimos entonces el cateto opuesto sobre la hipotenusa, nos da 0,5. Lo mismo hacemos con este otro triángulo. Ponemos entonces el transportador para verificar el ángulo, nos damos cuenta que tiene 45, vemos